Bienvenidos sean y hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre la vacuna del virus del papiloma humano y así también sobre el diagnóstico oportuno sobre el cáncer cervicuterino. Hoy tenemos como invitado a Julio César González Rodríguez. Él es egresado de la Escuela Veracruzana de Medicina y es especialista en ginecología y obstetricia por la UNAM. Él es especialista en sexología educativa, tiene una maestría en sexología clínica y es adscrito al Departamento de Oncología Ginecológica del Instituto Nacional de Cancerología. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano y así también el diagnóstico oportuno del cáncer cervicuterino, específicamente colposcopía, Papa Nicolau y estudios diagnósticos contra el virus del papiloma humano. Sin más palabras, vamos a darle la palabra al doctor y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias, Mo. Ya sabes, yo también te aprecio muchísimo. Y efectivamente, la verdad es que tenemos que hablar mucho de vacunación porque no te vengo a vender vacunas, no te vengo a aplicar tus 3 dosis. Al final, lo que ustedes necesitan saber es si funciona, es efectiva, qué hago, qué intervalos, a quién voy a recomendar la vacunación. Eso es lo más importante que tenemos que comunicarles. Perfecto. Pues bienvenido. Mi querido Julio, ¿tú cómo ves la incidencia del cáncer cervicuterino o qué estadísticas tienes sobre el cáncer cervicuterino en la mujer mexicana? Mira, sí es muy triste, ¿eh? Afortunadamente los casos no son tan altos, pero de 2020 tenemos aproximadamente en México alrededor de 4,000 mujeres que fallecen por cáncer cervicuterino y más de 9,000 son diagnosticadas cada año. Entonces, claro que nos interesa disminuir el número de pacientes con cáncer cervicuterino. Y precisamente con esto que estamos hablando de la vacunación, tenemos herramientas para disminuir la incidencia de quien se asocia a cáncer cervicuterino, que es la infección por virus de papiloma humano. Perfecto. Entonces, definitivamente la correlación de cáncer cervicuterino con virus del papiloma humano es al 100%, bueno, forman parte de una aleación. Sí, el 99% de los cánceres cervicuterinos se relaciona con VPH. Hay un porcentaje muy bajo que no está relacionado con VPH. O sea, estamos hablando del 1%, o sea, Así es. casi todos los casos están asociados al virus del papiloma humano. Es correcto. De hecho, hay dos principales, el 16 y el 18, que se han encontrado en muestras de cáncer hasta en el 70% de las pacientes. Entonces, es preocupante que, si bien hoy en día tenemos estrategias para prevenirlo, nos hace falta llegar a esa población que se beneficia de intervenciones. Maravilloso. Muy bien. Entonces, viene la segunda cuestionamiento. ¿Se puede prevenir el cáncer cervicuterino? Sí se puede prevenir el cáncer cervicuterino. Fíjate que hoy en día tenemos herramientas para hacer un diagnóstico temprano y tengo afortunadamente la vacunación que se ha demostrado disminuye 4 situaciones en particular. Alteraciones en los Papa Nicolau, en las pruebas en las que ustedes pueden acudir a una revisión con el ginecólogo. Disminución en el caso de verrugas, tanto vulvares como anales, o en el caso de hombres pene escroto, en canal anal también. Y también tanto en la misma infección por el virus del papiloma humano. Y hay algunas publicaciones que han mencionado muchísimo esto. Si bien no quiero llegar al cáncer cervicuterino, cuando se evalúa grupos de población que se ha vacunado en comparación quienes no recibieron vacuna, hay una disminución de los casos de cáncer cervicuterino hasta un 88%. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Perfecto. Entonces, como conclusión, la vacunación sí funciona. La vacunación funciona para esos rubros en general: cáncer, lesiones relacionadas con virus, verrugas y la misma infección por virus de papiloma humano. Entonces, sí tengo la vacunación como tal ha ofrecido un panorama diferente, sobre todo en los países, por ejemplo, que han completado esquemas de vacunación. Perfecto. Y bueno, otra pregunta. Entonces, ¿a qué edad se debe de aplicar la vacuna? Porque ahorita nosotros escuchamos que, bueno, que solamente a los niños, que a los adultos no. La verdad es que en esa situación yo no sé si existe un sesgo en cuanto a las políticas públicas de no gastar tanto dinero en ese tipo de vacunas para dársela a toda la población, que no sé si yo veo que es funcional, pues yo se las daría a todos, pero ¿por qué las sesgan únicamente a los niños y a las niñas y no la hacen ya para todos? Mira, pasa esto. Si yo lo establezco como una política pública, el administrar vacunas, eso representa un gasto importante para el gobierno, claro está.
pero los esfuerzos se enfocan a población que seguramente no se ha expuesto a la infección por el virus. Y más o menos ha estipulado que antes de los 15 años la probabilidad de exposición es menor. Pero esto siempre hay que individualizarlo. Sabemos que tienen vida sexual desde muy temprana edad, consensuada, desde los, puede ser 12 años, 13 años. Entonces, es por ello que como política se decide vacunar a estos grupos que no sean expuestos porque la efectividad, cuando nosotros lo dividimos a quién le va mejor, a estos grupos o a grupos mayores, es a ellos. Entonces definitivamente se ha apostado por estos grupos. Pero, por ejemplo, quienes ya se expusieron o quienes son mayores de 15, 26 años, sí hay recomendación para vacunar. Más de 45 no hay una clara recomendación, eso lo publicó recientemente la Organización Mundial de la Salud, pero yo creo que vale la pena mucho individualizar el caso. Si yo como profesionista o alguien del sector público tengo 100 vacunas y tengo población en menos de 15, 25, 30, 46 años, claro, mi objetivo es incrementar la probabilidad de que funcione la vacuna mientras menos probabilidad haya de que te hayas expuesto al virus. O sea, Entonces, por realmente, eso es que se ha destinado a grupos menores. ¿es verdad que no funciona la vacuna en mujeres que ya tienen una vida sexualmente activa? Como comentaba anteriormente, sí la vacunación va a conferir cierta protección. Quizá no sea el 100%, pero si una mujer recibe una vacuna, también hoy por hoy hay nuevas publicaciones que nos dicen que disminuye la recidiva de lesiones, papanicolausa futuro alterados y la misma infección. Se genera un nuevo ambiente en el cervix en las mujeres después de haber sido tratadas por alguna lesión y entonces confiere protección para que a futuro tengan menos probabilidad de tener lesiones en sus visitas posteriores. Wow, entonces sí tiene efectividad, aunque ya hayas tenido una infección. Sí, 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 y sobre todo no solamente en cervix, sino también en vulva. Recordemos que la infección por el virus no solamente causa cáncer cervicuterino, sino también lesiones en vagina y en vulva o cáncer de vagina y cáncer de vulva. Menos frecuente, pero sí hay un beneficio de la vacuna. Entonces, si tenemos ya una infección por virus del papiloma humano, la vacuna sí nos va a ayudar. La vacuna nos puede ayudar a modificar cierto ambiente, pero cuando hay infección y hay lesiones, el objetivo de nosotros sería tratar las lesiones, sería identificarlas, establecer quién sí tiene más riesgo de cáncer, por ejemplo, y enfocarme en su tratamiento. Haciendo revisión de todo lo que hemos platicado en este momento, entonces, sí es recomendable aplicarse una vacuna. Es ideal ponérsela en gente joven que no haya tenido todavía actividad sexual. Pero aunque hayas tenido ya actividad sexual, te protege sobre los virus que a lo mejor si tuviste una infección por un virus que trae la vacuna que fuera un 18, te protege por los otros. Te confiere inmunidad contra el resto de las cepas. Eso es bueno. Y si están enfermas por un cáncer, bueno, no, por una infección por virus del papiloma, también confiere cierto beneficio inmunológico, por lo que me estás diciendo. Claro, sí, hace falta un poco de investigación al respecto, porque si nos ponemos realmente a buscar el que yo te diga, sí, vacúnalas a todas, ya la trataste, incluso hay algunas publicaciones que te dicen, vamos a tomarlo con cierta reserva porque los resultados pareciera que no seleccionaron bien a las pacientes, los intervalos, pero sí puede generar cierta protección. Sin embargo, regreso al punto que platicamos anteriormente. Mejor vacuna a niñas, adolescentes que no se hayan expuesto. Ok, pero bueno, estamos aquí en la situación. Independientemente de eso, bueno, pues también la vacuna es nueva, ¿no? También no tenemos tanta experiencia. ¿Cuándo surgió la vacuna contra el virus del papiloma humano? La vacunación empezó en México en 2008 y eso es cuando se estableció en la Cartilla Nacional de Vacunación y empezó a tener aprobación por un organismo importante en Estados Unidos, la FDA, a partir del 2006. Entonces empezó la vacuna tetravalente y después empezó la vacuna bivalente. 4 cepas y 2 cepas comprendidas respectivamente, y empezaron a aplicarla en población objetivo, que eran los que tenían menores de 15 años, en países de primer mundo como Australia, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, y hoy por hoy han tenido buenos resultados con la vacunación.
Maravilloso. Entonces en México también ya tenemos experiencia. Estamos hablando del 2008 para el 2024, pues ya existe, pero todavía la casuística no es muy grande, o sea, realmente no tenemos estudios de 20, 30 años, o sea, realmente es una vacuna nueva. Sí, desafortunadamente, la protección está bien demostrada que me va a funcionar hasta por 10 años. Incluso hay algunos que mencionan que con una sola dosis pudiera protegerme en los próximos 20 años, pero todavía no estamos ahí. En México no tenemos tanta experiencia para la vacuna y esto pasa también desafortunadamente porque no hemos alcanzado la población que requiere ser vacunada. La Organización Mundial de la Salud me dice, vacuna al 90% de la población objetivo y no estoy alcanzando esas metas. COVID fue algo súper trascendente y la vacunación bajó apenas un 1%. Entonces, nos hace falta ver si las proyecciones a futuro nos van a decir que el cáncer va a disminuir por vacunación. Pero si no estoy vacunando el 90%, que es la recomendación, puede estar en un bache en decir, bueno, si disminuyó, no disminuyó, cómo seguimos manejando todo esto, sigan haciéndose su Papá Nicolau, sigan haciéndose su colposcopía. Ahora bien, si bien ya sabemos esa información de que la vacuna sí funciona, también hay un porcentaje de población que tiene un rechazo a la vacuna. O sea, también hay un porcentaje de población que le da un sentido negativo a la vacunación. En tu experiencia, ¿qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿por qué si ya tenemos evidencia científica de que sí funciona la vacuna, de que es buena, de que es efectiva, por qué hay un rechazo? Sí, hubo algunos casos aislados, por ejemplo, Japón tomó una postura hace unos años de no vacunar hasta tener más evidencia y es porque aparecieron ciertas enfermedades en la población y lo asociaron a la vacuna, una enfermedad que se llama Guillain-Barré, donde hay una parálisis generalizada y otras alteraciones relacionadas con efectos adversos como un choque anafiláctico. Entonces ellos dijeron, no, vamos a suspenderla hasta que tengamos un poco más de evidencia. Y lo que dijeron muy fue, a ver, vamos a ver qué necesitamos hacer más estudios, demostramos la seguridad de la vacuna y hoy por hoy hay estudios que dicen que es muy segura y los casos que se han presentado son muy aislados. Entonces, a Japón le ha costado quitarse, digamos, como que ese miedo en la población, porque hubo casos muy sonados, pero ya está retomando en sus prácticas sus esquemas de vacunación, porque nuevamente revisando la evidencia dicen sí es efectiva, nos ayuda, va a disminuir la incidencia de cáncer, lesiones, etcétera. Y claro, están quitándose ya ese miedo que fue infundado en la población. Increíble. Sí, no, pues bueno, pero ahorita ellos ya están de nuevo renovando la vacunación allá en Japón, o sea, ya quitaron, todavía, bueno, crearon ese mito o ese estigma, pero todavía la gente está renuente a vacunarse. Sí, digo, también retomando lo que ha pasado con COVID, existen estos grupos que dicen, no quiero la vacuna, ¿qué les parece si vemos cómo son los efectos a futuro? Lo cual lo puedo entender, ¿no? El decir, quiero esperarme a unos años a ver cuál es el efecto de la vacunación. Pero la verdad es que en virus de papiloma humano y vacunas tengo la experiencia desde el 2006. Entonces hay que irnos quitando esos miedos, esos estigmas, porque la probabilidad de tener un efecto adverso es muy, muy baja, extremadamente rara. No, y claro, como toda vacuna, ¿no? Todas las vacunas al final del día tienen pues un margen y podemos tener alguna respuesta adversa, como igual como cuando nos tomamos una aspirina, ¿no? Me puede dar también una enfermedad muy grave y es una aspirina que compro sin receta en la farmacia o en cualquier Oxxo. Entonces, la probabilidad de que algo negativo te pueda pasar existe, pero la probabilidad es muy baja, pues. Lamentablemente ahorita, pues, con las redes sociales se hace muy mediático y cuando algo pasa así, tiene un boom informativo y ya piensan que por eso es en la generalidad y realmente son casos muy aislados. Sí, desafortunadamente hoy se viralizan las cosas rapidísimo y lo que tenemos que viralizar es que sí funciona la vacuna, que es efectiva y que los grupos que se van a beneficiar más son nuestros niños, nuestros adolescentes que no se han expuesto al virus. Entonces hay que seguir informando, para eso sirven estas cápsulas, para que nosotros poco a poco quitemos esos miedos. No, maravilloso. Pues bueno, y ahora tengo otra pregunta, ¿no? Ya que estamos hablando de que la vacunación es efectiva, de que sí funciona, ahora quisiera yo
cambiar un poquito del tema y preguntarte, por ejemplo, en cuanto a las colposcopías y papanicolaos, ¿no? ¿A qué edad debe de iniciarse por rutina hacerse esos dos estudios en una mujer? Aquí nosotros nos guiamos con normas y entonces está bien estipulado que los servicios de tamizaje o de pruebas que aplico para diagnosticar pacientes en etapas tempranas o solamente buscar cambios que son muy prevenibles debe iniciarse a los 25 años. Se inicia a los 25 años con prueba de Papa Nicolau y a partir de los 30 puedo utilizar pruebas para identificar virus del papiloma humano, que en este caso son pruebas de VPH, llámese algo que se llama captura de híbridos o algo que se llama PCR. Entonces, las pruebas están bien determinadas para estos grupos. Sin embargo, te puedo comentar, he tenido pacientes que han tenido infección por virus del papiloma humano o lesiones que son precancerosas a edades un poquito menores. Pero si yo como político, si yo como el que toma las decisiones en salud pública, quiero establecer un gran número de pruebas, la probabilidad de que yo encuentre un caso de cáncer cervicuterino antes de los 25 años es apenas un 0.4%. Por eso es que se ha reservado después de los 25 años. Entonces, el objetivo es inicio Papa Nicolau a los 25 años, inicio ya sea ambas a los 30 años, incluyendo la prueba de virus de papiloma humano. Perfecto, muy bien. Bueno, hoy por hoy hay mujeres que debido a la falta de información, miedo, vergüenza, incomodidad, creencias, ya sean culturales o religiosas, por los costos, por el acceso limitado a los servicios de salud, no se realizan el Papá Nicolau. ¿Tú qué les podrías decir para incentivarlas a que se hagan un chequeo? Es increíble, pero yo todavía tengo pacientes en la consulta y en la consulta privada, ¿eh? No es gente que a lo mejor puedas decir culturalmente tienen una educación muy pequeña y ellos nunca se han hecho una colposcopía y un papanicolau y tienen 35 años. Y obviamente cuando tú interrogas a la paciente, ella también te refiere que, bueno, nadie en su familia de las mujeres se hace ese estudio. Y es como te quedas, bueno, entonces, ¿qué está pasando en salud pública, en cuestión de gobierno, que no está incentivando a las mujeres para que se revisen, para que hagan esas pruebas? ¿Por qué la gente, a pesar de todos los avances tecnológicos en cuanto a información, redes sociales, haya gente que todavía no se revise y que nunca en su vida, teniendo a lo mejor 35 o 40 años, ha hecho una colposcopia o un papá Nicolau? Está bien demostrado. La verdad es que hay muchos problemas con respecto a que yo pueda impactar y a invitarlas a que se hagan una prueba, desde la cuestión personal médica en donde no se sienten en confianza, donde han recibido algún tipo, pues quizá de discriminación o en donde incluso la valoración ha sido un poco, pues con falta de empatía, etcétera, o violenta. Entonces, eso aleja un poco a las mujeres a acudir a un servicio preventivo. Otro tipo de problemática yace en población que tiene bajos recursos, en donde a veces las campañas en comunidades alejadas no llega y se está apostando por pruebas de autotoma en los próximos años para limitar estos estigmas culturales o de índole de pareja, donde existe el machismo y no las dejan acudir a estos servicios preventivos. Y en el caso de población, insisto, que tiene todos los recursos, que tiene incluso la capacidad económica, cultural, tiene que ver más con esta quizá falta de encontrar algún profesionista que sea empático con ellos, que les dé la información precisa, confiable, sin estigmas, y para eso estamos hoy aquí en día, para tratar de poco a poco de que ellas se encuentren con quién acudir,
quien las pueda asesorar, no venderles una vacuna, no venderles un Papá Nicolau, no venderles una colposcopía, sino invitarlas a acudir a un servicio preventivo con todo lo que implica, desde ser muy integral en su atención. Y eso la verdad es que creo que también nos hace falta como profesionistas poco a poco seguir siendo más sensibles en el tema. Sí, sin duda lo que estás diciendo tiene mucha razón y pues sí, yo entiendo pues que a pesar de la apertura que hemos tenido y la cuestión de libertad de expresión en muchos sentidos, realmente esa área en la mujer eh, siempre tiene una reserva especial y es entendible, pues ahorita ya como lo estás contextualizando tú, pues yo entiendo pues que sí no es una decisión tan fácil y sí los tienes razón, o sea, es como algo muy preciado para ellas y bueno, y aperturarlo y brindarse para que le hagan una revisión no es fácil. Obviamente sí tiene que haber ahí esa cuestión de empatía para que la persona, pues bueno, ella se pueda abrir, porque realmente se está abriendo en su cuerpo para que la puedan revisar y puedan hacer un buen diagnóstico. Y pues obviamente si las personas se sienten agredidas y como tú lo mencionas o les da miedo, pues obviamente eso crea una desinformación importante y hace que la gente pues se vayan diagnósticos y la gente se enferme, ¿no? Sí, y fíjate que hablando mucho de esta cuestión en sexualidad, no me van a dejar mentir mis compañeros con los que estuve adquiriendo un poco de información en sexualidad. Muchas mujeres reciben cierta violencia o muchas veces nosotros normalizamos ciertas cuestiones, ciertas prácticas, y entonces nosotros tenemos que tener una apertura, ¿no? Hablar de homosexualidad, hablar de actividad sexual, hablar de disfunciones en su sexualidad en toda esta atención preventiva. Oye, ¿cómo estás en tu actividad sexual? Oye, ¿qué prácticas tú realizas? Sin estigmatizar, sin emitir algún juicio de valor. No solamente no decirlo, sino corporalmente, ¿no? No tenemos derecho a que alguien que nos comparte algo que es muy íntimo, número de parejas sexuales, encuentros quizá fuera de sus relaciones probablemente monógamas, entre comillas, emitir algún juicio de valor. Porque al final lo que nosotros queremos impactar es, ok, el número de parejas sexuales hoy por hoy quizá no me impacte en tu revisión, en cómo va a salir tu papá Nicolau, pero lo que quiero hacer es darte la atención y deberíamos, de todos los que estamos formados en esta área, sin estigmas, sin algún tipo de juicio y con la mejor calidad posible. Y creo que eso nos hace falta muchísimo. Sí, no te creas, sí, cuando nosotros estamos en la consulta y todos sabemos que cuando hacemos una historia clínica de manera rutinaria, preguntamos, ¿no? Oye, pues obviamente, ¿a qué edad tuviste tu primera menstruación? ¿A qué edad iniciaste tu vida sexual activa? Y número de parejas sexuales. Y la verdad, yo también lo noto, ¿no? Sientes una... Cuando vienen las mujeres solas, tengo más apertura yo para preguntarles eso. Pero cuando veo que vienen con alguien, ya sea su pareja o una persona que las acompañe, evito preguntar esas cosas, porque la verdad luego a veces sí se vuelve muy incómodo, ¿sí me entiendes? Porque yo no sé que la contraparte que traen sea su pareja y eso lo tome a mal, ¿no? O sea, si me contesta con honestidad. Entonces sí es complicado. La verdad es que ahorita ya cuando empezamos a verlo de otra manera, sí no está tan fácil. Y sí, la verdad, uno debe de ser empático con las mujeres. No está fácil, la verdad es que no está fácil, pero hay que mirar en general que una consulta a una paciente le implicó mucho. Entonces, tratarla de la mejor manera, hablar de sexualidad en todas sus esferas, en todas sus etapas. Y esto es bien importante, hablarles de sexualidad desde muy temprana edad. Está también bien demostrado que países de primer mundo donde empiezan a hablar de sexualidad evitan tanto embarazos en adolescentes, utilizan con mayor frecuencia condón en sus relaciones sexuales y la incidencia de lesiones precursoras de cáncer, de verrugas y cáncer es menor. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer bien, 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 hacer mucho hincapié
en que nosotros como médicos tenemos esa cercanía y podemos hablarles de sexualidad desde muy temprana edad. Y eso es súper, súper importante. Oye, tienes una hija que viene a tu consulta. Oye, ya le hablaste de sexualidad, de establecer acuerdos, de a tus adolescentes, por ejemplo, de nombrar a sus genitales por sus nombres, a sus órganos pélvicos, nombrarlos por sus nombres, evitar ciertas situaciones que pudieran ser incluso de abuso sexual con hechos tan específicos y que tenemos desinformación y que como también profesionistas llegamos a carecer de elementos. Oye, ¿cómo manejo esto? Oye, encontré a su primo y a mi hija con ciertos tocamientos y se hace un escándalo. Entonces, si nosotros hablamos de sexualidad en muy temprana edad, estaríamos previniendo abuso en la infancia, estaríamos previniendo infecciones por virus del papiloma humano, estaríamos informando a que acudan a revisiones si hacen ejercicio de su sexualidad con la responsabilidad que esto implica, independientemente del número de parejas que tengan, ¿no? O sea, hoy por hoy, quien solamente tiene una relación con una sola pareja, quizá es muy diferente a como era antes, pero eso no debe delimitar el que yo dé una buena consejería y que entonces puedan acudir a sus servicios preventivos. Sí, claro, y es que, bueno, esto yo entiendo también, ¿no? Es como un volado. Puede ser que a lo mejor hayas tenido una sola experiencia sexual, ¿no? Con una persona, pero esa persona a lo mejor nomás tuvo una sola experiencia a pesar con otra persona, pero esa persona a lo mejor se contagió y con una sola experiencia ya se infectó del virus de papiloma humano y cuando tiene una nueva relación con otra persona la contagia. Entonces, y luego lo peor del caso es que es subclínico, o sea, no se ve. Entonces, ya contagié a mi pareja y, por ejemplo, otra situación muy compleja que hay es el hecho de cuando una pareja que están juntos salen con una infección de virus de papiloma humano. Yo también he visto violencia, o sea, de por parte de la mujer, de mucho enojo, porque dicen, es que yo nada más he estado contigo. ¿Por qué tengo esta infección? Si tú se supone que también me tienes que ser fiel y yo no te traigo infecciones aquí, a mi cuerpo. Me estás enfermando, me estás creando un problema. Entonces, sí es complicado porque más allá de diagnosticarlo oportunamente y de saber cómo afecta en la relación de pareja de una mujer, que a lo mejor dices, híjoles, yo nomás he estado con él. Y probablemente el muchacho no la ha engañado desde que están juntos y probablemente se enfermó de virus del papiloma humano en su juventud y hasta apenas salió a relucir que traía una infección a lo mejor 20 años después, ¿no? Y ese choque, ese conflicto entre parejas, porque pues lo ven como una cuestión no de salud, sino una cuestión de que dices tú tienes la culpa y yo por eso ahorita estoy enferma. Es complejo, o sea, no es tan fácil, o sea, no, más allá también de la cuestión de tratar de identificar los casos, ¿cómo se maneja un diagnóstico así en una relación de pareja cerrada? Es muy complejo, ¿no? Y no sé tú cómo lo manejas, o sea, porque sí, la verdad es que son esas partes que a lo mejor en medicina no nos enseñan y nosotros somos muy fríos y vemos a la paciente y decimos, no, tienes una infección por virus de papiloma humano, te enfermaste de esto, es una enfermedad de transmisión sexual y pues ni modo, hay que hacerte esto y el tratamiento. Entonces, ¿cómo asimilas esa información donde dices tú, yo no lo busqué, yo no me merezco esto, ¿por qué me tocó a mí? Es muy difícil. O sea, la verdad es que a lo mejor sí nos falta más conciencia o una educación distinta en la cuestión de cómo manejar ese tipo de diagnósticos con los pacientes, porque no nos enseñan. Nos enseñan a lo mejor a ser médicos, pero esa parte también tenemos que tener nosotros. Claro, no nos enseñan a manejar cuestiones de pareja. Y mira, precisamente esto que comentabas, con una pareja sexual está bien descrito que a los 45 años tengo un 50% de probabilidad de tener infección por virus del papiloma humano. Con 5 parejas sexuales tengo un 99% de haber tenido alguna exposición en algún momento de mi vida. Entonces, si yo tengo actividad sexual y me infecto, puedo tener manifestaciones en las primeras 8 semanas hasta en los primeros 2 años. Hoy por hoy, que no las parejas no tienen quizás solamente una pareja sexual en su historia,
no pueden atribuirle a la otra persona una infección o lesiones, lo cual genera una ruptura de pareja. Y lo que yo recomiendo y siempre les aconsejo, mira, yo en el ejercicio de mi sexualidad me hago responsable de mis prácticas, de mis intervenciones, de mi cuidado. Y si yo quiero evitar, obviamente, infección, hay maneras de prevenirlo, establecer acuerdos. Y eso es lo más importante. No voy a criticar si has tenido 3, 4 parejas, si tienes relaciones abiertas, pero ¿qué acuerdos tú estás estableciendo? No solamente para evitar infección por virus del papiloma, sino también hablando de un cuidado en lo emocional, que me lleva a mí en lo emocional a vincularme con varias personas. Y hay artículos bien interesantes que nos dicen que a veces tiene que haber una depresión, tiene que haber una baja autoestima. Y entonces me estoy exponiendo con prácticas que pueden ser de riesgo o por solamente la excitación que me lleva incluso a infectarme por VIH. Y desde la parte médica no lo estoy abordando de forma suficiente. Oye, ok, me corresponde cuidarte, me corresponde hacer esto. ¿Cómo estamos en la cuestión emocional? ¿Qué te lleva a ti a tener prácticas de riesgo? Si para ti es correcto y estás consciente de hacerlo, adelante. ¿Cómo te estás cuidando? ¿Estás utilizando antirretrovirales preexposición o posexposición a algún tipo de virus de infección de inmunodeficiencia humana? Y eso es lo que también nos hace falta. Y ahora, una pregunta. Por ejemplo, ahorita entendiendo el contexto que estamos viviendo ahorita en toda nuestra sociedad, en el sentido de que la vida sexual empieza a una edad muy temprana. Estamos hablando que a los 12 años, gran parte de la población ya tiene vida sexual activa a los 12 años. Por ejemplo, y si mi hija inicia su vida sexual a los 12 años, ¿cuándo le recomendaríamos hacerse su primer colposcopía o papá Nicolau? Em, si yo identifico a población que puede estar, digamos, en mayor riesgo o que tiene una exposición quizá mayor, pudiera iniciar el Papa Nicolau a partir de los 21 años. Se recomienda en grupos específicos, grupos que viven con VIH o que tienen algún antecedente de un trasplante, iniciarlo antes e iniciar 2 revisiones desde ya sea el diagnóstico de VIH o desde que están con un medicamento inmunosupresor. Entonces, a los 12 años yo te diría, ok, la probabilidad de tener infección quizá no sea alta, mas no lo sabemos. Es que también depende, por ejemplo, estamos en entendido que tú dirías, a lo mejor está teniendo relaciones con una persona de 12 años, que la probabilidad de que tenga virus del papiloma es baja. Pero si estamos hablando de que a lo mejor anda con gente más grande, ahí ya cambiarían mucho los números, ¿no? Porque estamos hablando de que es un adulto, porque también eso pasa, porque también hay abuso. Entonces ahí se vuelve muy complejo, ¿no? Porque ya sí tendríamos que, en este caso, personalizar cada caso. Sí, y ahora recuerda mucho esto, o sea, el hacer un tamizaje es para diagnosticar de forma temprana. Para que se desarrolle un cáncer van a pasar 8, 15, hasta 20 años. Entonces, si yo a los 12 años tengo identificado a quién debo hacer revisiones, una práctica hoy por hoy sigue siendo 21 años. Ok. Entonces tú me recomendarías entonces a la población general ahorita, hoy, por todo lo que está escrito, por las diversas asociaciones y normas internacionales, que lo ideal es que empecemos a hacer nuestra colposcopía y nuestro Papa Nicolau a los 21 años. En México, por la probabilidad de tener cáncer a esa edad, debo de hacerlo a los 25 en general. Si yo tengo una población de riesgo vulnerable, pudiera iniciarlo a los 21. Pruebas de detección de virus o en este caso Papa Nicolau. La colposcopía, la verdad es que su finalidad solamente es identificar quienes tienen pruebas positivas para yo poder tomar biopsias. La colposcopía, para quien no sabe qué es a través de unos lentes binoculares, yo incremento el aumento y me permite a mí hacer una revisión del cuello del útero con un mayor aumento, valga la redundancia, para poder aplicar unas sustancias y entonces tomar biopsias en quienes visualmente me parece sospechoso. Entonces, decir, hazte tu colposcopia, papá Nicolau, no es 100% correcto. Lo ideal es, tengo una prueba positiva, papá Nicolau.
o una prueba de virus de papiloma humano y entonces ya voy yo seleccionando quiénes iban a colposcopía, porque si no, si todas les hiciera colposcopía de las que hacen su papá Nicolau, yo creo que no acabaríamos. Nunca. Sí, entonces, porque luego también existe esa cuestión, ¿no? Porque también dices tú, no, es que hay que hacerles a todas colposcopía y papá Nicolau. Entonces, realmente la conducta es empezar con un papá Nicolau. Y si encontramos una lesión, ya empezar a buscar una cuestión de infección de virus de papiloma humano. Y si es que la encontramos, bueno, entonces ya seguiría una colposcopía. Así es En lo, ese es orden. lo ideal, Eso es lo así es. correcto. Y empezar entonces en México a los 25 años, entendiendo de que el proceso para que se lleve a cabo, aún teniendo una infección por virus del papiloma humano, en el desarrollo de la enfermedad, que son de 15 a 20 años, nos da perfectamente bien tiempo para empezar a hacer los tamizajes a los 25 años. Así es Y correcto. eso es correcto. Y no porque llegues a los 25 tengo que hacerle la colposcopía a todas. Así es. No es para todas la colposcopía. Porque luego sí uno escucha y pues ahora pues la cuestión de redes sociales que te venden colposcopía y papá Nicolau para todas. O sea, es como, dices tú, asumes que se tienen que hacer porque te lo venden tanto que llega un punto en que dices que van juntos. Entonces ahorita me queda claro que bueno, eso es una cuestión de marketing de las empresas que a lo mejor se dedican a vender estudios y que realmente, bueno, si tú me estás diciendo ahorita, bueno, sí existe el cáncer cervicuterino, pero tampoco es una incidencia tan alta. Así es. Sí, digo, desafortunadamente la medicina puede ser muy lucrativa, pero el que te ofrezcan 2, 3, 4 estudios Papa Nicolau y tu prueba de virus de papiloma y aparte tu colposcopía, no debería de ser la mejor intervención desde un ambiente crítico con la veracidad que esto implica. La reservo, repito, a quienes sí tienen Papa Nicolau que estén alterados o pruebas de virus de papiloma humano positivas. Ahí es donde yo escojo quién sí va a colposcopía, quién no. Pasa lo mismo en pacientes que me dicen, doctor, me hice mi densitometría. A ver, espérame. No tienes la edad para hacer la densitometría. Vamos a revisarla, sí, pero hoy no tiene por hoy utilidad a ti a los 41 años, por ejemplo. No, sí, y es que, por ejemplo, y me llegan muchos pacientes a la consulta que los mando a hacer sus estudios y le dicen, doctor, ¿me puede leer mi densitometría? Pues que venía incluido en los paquetes. Y yo, tienes 30 años. Obviamente está normal. Claro. O sea, sí, esto ya se vuelve una situación en la cual la mercadotecnia y la venta de estudios hacen que la gente, pues, y pues obviamente la gente, pues, en una cuestión de tener seguridad y certeza, dices, pues no importa, me los pago y me los hago. Y aunque sepan que no es el momento para hacérselos, ¿no? Y es increíble, porque luego a veces uno cree en esas cuestiones publicitarias y pues uno cae, ¿no? Y realmente, pues bueno, que por eso tenemos este tipo de charlas para que nos orientes y qué bueno que nos estás diciendo, porque ahorita pues a mucha gente le vas a dar mucha paz, porque a lo mejor va a decir, no, pues si tengo 20 años y pues todavía no he tenido actividad sexual o no he tenido, pues va a decir, tengo menos de 2 parejas sexuales, entonces pues, ya pueden decir, no, la probabilidad de que tenga una enfermedad de este tipo es baja, y más aún sabiendo que sí me vacuné. O Sí. sea, todavía, o sea, realmente es baja la incidencia y si a eso le agregamos que tengamos vacunación, pues está muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿tú qué recomendación le harías? Eh, si una familia tiene la solvencia económica, porque la vacuna es cara, si la compras tú de manera particular, entonces, ¿tú les recomendarías a los papás que tuvieran la posibilidad económica de comprarle las vacunas a sus hijos en caso de que el sector salud no las tuviera? Desafortunadamente, como el sector salud se enfoca en población en específico, creo que es una buena intervención si tengo la solvencia económica, pero tienen que saber, si yo aplico la vacuna antes de los 15 años, pueden administrarse 2 dosis y la Organización Mundial de la Salud incluso recomendó una sola dosis. Después de los 15, lo ideal sería aplicar 3 dosis. Entonces sí, claro, tengo población que va a poder pagar la vacuna, quizá lo de menos sea pagar la vacuna, pero que sean conscientes y que reciban la información precisa. No requieres 3, tú requieres 2 si tienes menor de 15 años o incluso una sola vacuna. Ok. Por ejemplo, entonces, en el ejemplo que yo tengo mi hija o mi hijo, porque puedo vacunar a mis hijos varones también. Claro. Entonces, si tengo mis hijos que a lo mejor tienen 12 años y yo digo, bueno, entendiendo la estadística y que mis hijos probablemente no me van a contar que ya tienen relaciones sexuales, que generalmente es lo que pasa en cualquier casa, eh,
yo puedo decir, pues antes de que empiecen su vida sexual activa, vacuno a mis hijos. Entonces yo los vacuno a los 12 años. Entonces yo puedo vacunar a mis hijos. Entonces ahí en ese caso hay una vacuna que creo que tiene nueve cepas. Entonces esa vacuna de 9 cepas, ¿se la puedo aplicar a mis hijos? Sí, de hecho hay publicaciones que nos dicen que la mejor estrategia para disminuir cáncer cervicuterino es vacunar con la nanovalente, con la vacuna nueva, y continuar haciendo las revisiones al menos 2 veces en la vida. Esa sería la mejor estrategia. Hoy por hoy, como no tengo una gran cobertura, hoy por hoy, como no estoy vacunando a la población que se beneficia, voy a seguir haciéndolo como lo hacemos tradicionalmente. Papa Nicolau cada año, prueba a lo mejor de virus a los 30 años y la tendencia a futuro, también desmitificando algunas cosas, es que hoy por hoy no hay una herramienta que no sea Papa Nicolau y prueba de virus de papiloma humano que me permita diagnosticar mejor las lesiones. Entonces, hablando también de esa desmitificación. Y vacunando a los hombres, si bien yo vacuno a un hombre y no voy a prevenir un cáncer cervicuterino porque no tiene cervix, un niño no sabemos a futuro qué prácticas llega a tener. Y entonces puedo en él prevenir cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringeo. Entonces sí, si se encuentra con la disponibilidad económica, yo creo que es una buena intervención. ¿Y cuántas vacunas entonces recomendarías a un niño de 12 años? A los 12 años yo puedo recomendar 2 dosis con los intervalos de hoy, que sería 0 meses, y a los 6 meses. O tengo todo un año para completar sus 2 dosis. Nada más 2 dosis, 2 dosis. no 3. No. Y si tiene después de 15 años, serían 3 dosis. Si son después de los 15 años la administración de las vacunas, deberán administrarse con intervalos de 0 meses, hoy por hoy, a los 2 meses y a los 6 meses, para que en un intervalo de 6 meses tenga 3 dosis, o si olvidó alguna aplicación de vacuna, tenga todavía ese año para que se pueda aplicar sus 3 dosis que le tocan. Maravilloso. Entonces, como esquema de vacunación tenemos 2 dosis para menos de 15 años. Después de los 15 años son 3 dosis, igual para cualquier gente de cualquier edad, arriba de los 15 años. Hasta los 45, por lo que comentábamos anteriormente. Maravilloso. Después de esta edad, la verdad es que ya hay algunas publicaciones que dicen que probablemente la efectividad va a ser menor, no hay tantos estudios, etcétera. Maravilloso. Y ahora, recapitulando y haciendo el resumen, a las mujeres, ¿a qué edad debemos empezar a hacer un Papa Nicolau? A los 25 años deberíamos de iniciar, pero en población con VIH u otra estado de inmunosupresión a los 21, perdón. A los 21 años. Perfecto. ¿Y en qué momento mandamos a hacer la colposcopía? La colposcopía, la indicación es solamente con pruebas positivas. Papa O sea, Nicolau me hago Papa alterado. Nicolau y sale positivo o con alguna alteración, se manda a hacer la colposcopía. Así es la indicación. Así es. Puede ser en los mismos 25 años en adelante. Y si me saliera negativa la prueba, ¿hasta cuándo le toca la colposcopía a una mujer que tenga sus Papa Nicolaus todos bien? Si las pruebas están negativas, no hay como tal una justificación. Entonces no está justificado hacer colposcopías de manera indiscriminada. No, si no, todos para los Papa Nicolaus salen bien. Así es. Entonces eso que hacen de vender colposcopía Papa Nicolau, Pues, ¿qué te digo? Dios mío, bueno, está muy bien. ¿En qué momento vamos a indicar una prueba de tamizaje para virus del papiloma humano? Ok. Las pruebas de virus de papiloma humano deben de idealmente utilizarse en población mayor de 30 años. ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener infección por virus de papiloma humano cuando recién inician su vida sexual activa es arriba del 80%. Fíjate, interesantemente hay algunas publicaciones que te dicen, estudiamos a un grupo de jóvenes menores de 25 años y les hicimos pruebas para ver si tenían infección por virus de papiloma humano y el 80% tenían infección por virus. Pero a los 2 años de seguimiento, el 90% ya había desaparecido el virus. Entonces, si yo hago una prueba y me sale positiva, voy a hacer intervenciones innecesarias. Entonces, esto sí necesito que quede bien claro. El tener una prueba positiva no quiere decir que hay cáncer, no quiere decir que hay lesiones, no quiere decir que requiero una colposcopía, una biopsia, algo, porque me voy a morir. No. Lo más recomendable es que acuden con su especialista, que los asesore, que los oriente
Y es por ello que las pruebas en la población mayor de 30 años sí es una mejor herramienta para identificar lesiones, no antes de los 25 años. Ok, entonces estás hablando de que nuestro cuerpo de manera natural crea anticuerpos y puede llegar a controlar las infecciones. Sí, Si me estás diciendo que en ese artículo es el 80%, claro. estamos diciendo que de 10 infecciones, 8 de manera natural, nuestro cuerpo crea los anticuerpos y controla la infección. Sí, y digo, si yo me expongo al virus, mi cuerpo va a responder y generar anticuerpos. La ventaja que me ofrece la vacuna es que esos anticuerpos se mantienen a niveles mucho más altos que con una infección natural. Y entonces por eso la O sea, protección nuevamente es mayor. es más efectiva la vacuna que una Así propia infección. es correcto. Wow. Entonces, de verdad que nos has ayudado mucho. Mi Julio, te agradezco muchísimo el que hayas venido el día de hoy. La verdad es que toda la información que nos has brindado, espero que sea útil para todo el público, porque la verdad es que yo creo que hacemos estudios de manera indiscriminada. Eh, Tenemos un problema de que a lo mejor no estamos priorizando el vacunar a nuestros hijos. O sea, con todo lo que acabas de decir, oye, si le compro a mi hijo, no sé, unos tenis carísimos o una iPad o le compro un videojuego de 15, 20 mil pesos, oye, ¿por qué no le voy a comprar a mi hijo sus vacunas, no? Y le evito muchas infecciones en un futuro, o sea, le ofrezco un mejor futuro para mi hijo, porque realmente eso son las vacunas, nos dan prevención y nos ayudan a mejorar nuestra vida en un futuro. Y pues bueno, yo creo que has dejado mucha enseñanza, te agradezco mucho el que hayas acompañado el día de hoy, el que nos hayas compartido tus conocimientos, tu experiencia. Y pues bueno, me gustaría muchísimo que por favor, si nos pudieras brindar todas las referencias bibliográficas de todo lo que comentamos hoy para que si alguno más personas quieren interesarse y investigar más, puedan tener las referencias y ellos puedan buscar los artículos y los puedan leer para que tengan la certeza de que hay veracidad en toda la información que les estamos comentando y que bueno, no tenemos ningún fin de lucro, no tenemos ninguna cuestión de que un beneficio de ningún sentido. Simplemente estamos buscando que la gente tenga conocimiento y se pueda cuidar. Claro. Nuevamente te agradezco. La verdad es que me encanta a mí hablar de este tema en el cual me he estado formando en los últimos años y quitar estigmas, quitar miedos, ser más empáticos, tratar de acercarnos más a la población, no desde, como bien lo mencionas, una esfera meramente lucrativa, porque la verdad es que no es el objetivo, sino que ustedes tengan las herramientas para que puedan tomar la mejor decisión y que se puedan acercar con profesionistas empáticos, que tengan este criterio y que no les quieran vender un tratamiento, un procedimiento, un láser, una colposcopía, cuando no está 100% justificado. Por eso es que hay que hablar ampliamente del tema. Nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo todavía por hacer, pero pues aquí estamos. Nuevamente agradezco tu invitación y cuando gusten, les dejamos los artículos en las redes sociales para que puedan nuevamente ustedes corroborar esta información que les brindamos. Muchísimas gracias, mi Julio. Les agradezco muchísimo la oportunidad de escucharnos y que hayan podido compartir junto con nosotros toda esta información que nos hizo el favor de presentarnos el doctor Julio César y espero que les sirva en su día a día. Un placer tenerlos aquí en su casa. Yo soy el doctor Moisés Muñiz y les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.